con el segundo bloque de MD Noticias. Les contamos que el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES, presentó un monitor de desarrollo de Uruguay con datos de los últimos 10 años y con comparativa además en varios países que tienen una composición similar a la de Uruguay en varios ejes que nos va a explicar a quien tenemos ahora de invitado a partir de este momento, que es el economista Ignacio Muncho, director ejecutivo de CERES. Bienvenido. ¿Qué tal? Un placer estar acá. Realmente un gusto que esté con nosotros esta mañana para hablar de este monitor de desarrollo económico, ¿no? ¿En qué momento, ¿no?, estamos en Uruguay luego de ver estos últimos 10 años, una década, que ya se puede medir alguna cosa? Y la idea de lanzar en este momento este monitor de desarrollo tiene que ver obviamente con el año electoral, ¿no?, que estamos iniciando, donde todos los partidos empiezan a presentar propuestas y se van a empezar a discutir, ojalá que con profundidad a lo largo de todo el año, para llegar hacia fin de año hacia un nuevo gobierno que va a tener grandes desafíos por delante. ¿Cuáles son esos desafíos? Bueno, los que todo el mundo ve a simple vista. Lo que nosotros quisimos agregarle fue información objetiva en base a consultar múltiples fuentes de datos internacionales y locales. La verdad que el gran trabajo acá fue seleccionar, ordenar, porque lo que abundan son datos sueltos por todos lados. Entonces nosotros dijimos, vamos a juntarlos en base a determinados pilares que definen la calidad de vida en el Uruguay, ver dónde estamos parados hoy, dónde está el Uruguay parado hoy en esos pilares, cómo viene en la última década y hacia dónde podría aspirar a llegar en comparación a países que, desde nuestro punto de vista, pueden ser objetivos en los cuales mirarnos hacia adelante. Y en el fondo lo único que pretendemos con esto es ofrecer información objetiva para la discusión. Usualmente CERES hace propuestas ante determinados temas, o sea, estudia temas y hace propuestas. En este caso no hicimos propuestas, simplemente marcamos dónde está parado el Uruguay y después cada precandidato, cada candidato, cada partido naturalmente va a hacer sus propuestas. Entonces a la gente le queremos ofrecer un marco de referencia de ver, bueno, cómo viene el país y hacia dónde podría seguir en base a las propuestas que harán todos los candidatos al respecto. ¿Y dónde estamos parados, si podemos decir en algunas frases, ¿no? En el camino de desarrollo, que obviamente es un camino que nunca termina, ¿no?, pero que es deseable ir avanzando. Uruguay, yo tendría que resumirlo, Uruguay va bien enfocado, pero va muy lento, porque avanza poco, esa es la verdad. O sea, en la última década se han visto escasos avances en la mayoría de los frentes que determinan la calidad de vida. Y ahí hay básicamente 4 pilares que nosotros llamamos. El primero es el bienestar personal, o sea, es un componente, digamos, del desarrollo. El bienestar personal que tiene a su vez 3 grandes patas. La primera, que es la salud, la vivienda, el segundo, y el nivel de ingresos necesario para vivir. Es lo más básico, digamos. El pilar personal es lo más básico que determina la calidad de vida. Después viene el pilar de convivencia social, que al bienestar individual se le agrega la interacción de la persona con la sociedad en la que vive, y ahí entran los problemas de equidad, de equidad, de marginalidad y de seguridad. O sea, que ahí ya es la interacción de las personas. Le agregamos también el pilar de sostenibilidad ambiental, o sea, personas que viven en un medio ambiente que tiene recursos escasos y que hay que cuidarlos. Ahí aparece todo lo que es el manejo de residuos, la producción de energías renovables, las emisiones, todos aspectos que hoy podemos medir y podemos comparar. Esos son, o sea, obviamente podría ser muchísimo más grande porque es casi que infinito la forma que uno puede medir. Nosotros hicimos un gran esfuerzo de selección para que esto sea digerible y tenerlo a mano. ¿Y estamos bien en esos ejes? En algunos estamos mejorando, fundamentalmente en la parte ambiental. O sea, eso es donde estamos mejor parados, porque tenemos producción de energías renovables superiores en magnitud y proporción que los países objetivos desarrollados que tomamos como referencia. Y ahí hago un paréntesis, o sea, seleccionamos en todo el mundo un grupo de 17 países de distintos continentes que tienen 2 características que para nosotros son
claves para esta comparación. Primero, que sean democráticos, que sean democracias plenas como el Uruguay. O sea, no estamos mirando países que tienen niveles de ingreso, de salud, de educación, de su población superior, pero que son en regímenes no democráticos, que hay muchos, ¿no?, en el mundo. Recordemos que la semana pasada salió el indicador de The Economist de democracia y solo el 13% de la población mundial vive en democracias como Uruguay, ¿no? Y, claro, y 13%, Uruguay ahí está, ¿no?, por arriba en América Latina, ¿no? Entonces eso miramos está claro. solo ese tipo de países y entre ellos países que tienen desarrollo humano superior al Uruguay y de tamaño de territorio y de población que sean comparables. No estamos mirando países gigantescos que tienen otras características que el Uruguay. Y ahí hay 17. Y en promedio, entonces, para no elegir uno y este sí, este no me gusta, bueno, el promedio de esos 17 países no es ninguno en particular, sino es como una entelequia, como una cosa artificial de nivel de desarrollo. Y contra eso podemos ver cómo está el Uruguay. Y pongo ejemplos concretos, ¿no? Por ejemplo, en salud. ¿Cómo está el Uruguay a nivel sanitario? ¿Cómo está el nivel de salud de la población? Ahí el indicador que se usa a nivel internacional para comparar es la esperanza de vida. Uruguay tiene una mejora permanente de la esperanza de vida durante no solo la última década, sino durante mucho tiempo. Hoy es 78 años, pero en los países a los cuales queremos parecernos es 83. O sea, 5 años más vive una persona que nace en estos países que en Uruguay en promedio. ¿Y qué es lo que dificulta más el desarrollo de Uruguay? Pienso que también la región, la comparación que toma el monitor es países como Dinamarca, Irlanda, Holanda, Finlandia. Pero Uruguay vive en una región que también condiciona su inserción internacional, la venta de productos, y se encuentra... Digo, no sé si condicionada sí, nosotros la palabra, comparamos pero eso Uruguay también. con América Latina y nos da generalmente muy bien, ¿no? O sea, Uruguay en América Latina, un continente que no se caracteriza por tener buenos indicadores a nivel de convivencia social y fundamentalmente a nivel de desarrollo personal, nosotros preferimos levantar un poco la mira y mirar más allá. ¿Y por qué no se despega? Bueno, el país en temas de vivienda, que es cerca de 30% tiene problemas de vivienda. Bueno, el tema de vivienda es otro de los La seguridad pilares, claro, que sigue siendo y va a ser tema de campaña. Y bueno, porque para poder, o sea, hay un factor común en todos estos indicadores que a Uruguay le da generalmente mal, porque eso, como sea, vivienda, nosotros agarramos un indicador que es comparable, que es porcentaje de hogares con condiciones sanitarias adecuadas. En Uruguay hay un 3% de la población que vive en hogares con condiciones sanitarias muy precarias, 3%. En los países desarrollados que miramos como objetivo es el 1%. Es casi 3 veces menos de la población que vive en condiciones que no tienen saneamiento adecuado. En América Latina obviamente es mucho peor que en Uruguay. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, estamos hablando de que hay que mejorarle de forma urgente las condiciones sanitarias a casi 25.000 hogares en el Uruguay. ¿Y por qué no se hace? Bueno, sí. O sea, no se hace por muchas razones, ¿no? Hay una que para mí es la más básica, que va más allá de las condiciones materiales, que obviamente son fundamentales, porque hay un pilar que es el crecimiento económico, ¿no? Por eso nosotros tenemos un cuarto pilar que dice, bueno, ¿cómo va a crecer la economía? ¿Cómo está creciendo la economía para poder sostener todos los avances necesarios en calidad de vida? Y lamentablemente también la economía no está creciendo mucho en la última década, no crece sostenidamente a las tasas necesarias para que ese crecimiento pueda, con buenas políticas públicas, traducirse en mejoras en todos los otros indicadores. Pero hay un factor común, que esto nosotros lo presentamos también en el monitor, que es la eficacia de las políticas públicas. Uruguay, a nivel internacional en comparación, tiene una buena orientación de políticas públicas. A mí me gusta poner el ejemplo del chivito, o sea, para que la gente lo entienda. Uruguay sabe hacer el chivito, sabe cuánta carne ponerle, el tomate, la lechuga, un buen pan. El problema que está teniendo es que ese chivito llega frío y tarde a las personas, a los hogares, o sea, la entrega. No en el diseño, o sea, no tenemos un gran problema de diseñar las políticas públicas, pero sí de que lleguen, la eficacia. ¿Y eso por qué? Y bueno, porque no hay dentro de la estructura del Estado los incentivos adecuados y las capacidades
de las personas en los lugares claves para que esa entrega, el delivery, digamos, se haga en tiempo y forma y llegue a donde tiene que llegar, a las personas que están necesitando la asistencia y la ayuda y el apoyo del Estado en todas las áreas. O sea, existe, ejemplo claro de esto es la pobreza infantil y el proyecto que la diputada Luxemburg presentó el año pasado, que se aprobó en la Cámara de Diputados y falta que se discute y apruebe en el Senado, donde justamente pone esto sobre la mesa, en un aspecto. Hay más de 50 programas dedicados a a reducir la pobreza infantil, pero tenemos 150.000 menores en condiciones de pobreza. Entonces, hay recursos que no se ejecutan, hay recursos que se duplican. Entonces, hoy tenemos, la intención es, nadie puede negar que el Uruguay ha tenido y tiene como objetivo, preocupación por lo menos, reducir la pobreza infantil, pero no lo reduce, no lo puede reducir. Hay recursos que no se destinan bien. Esta ley propone ordenarlos, controlarlos y ejecutarlos. ¿Y para qué? Bueno, para que lleguen. Sí, que haya una sola coordinación con respecto al tema de políticas. Para que llegue el recurso que existe a las personas que lo necesitan. Ahí tenemos un problema. Esa intermediación está fallando y como pobreza infantil hay muchas más, ¿no? Las pymes. Claro. ¿Cuánto se habla de las pymes que no tienen apoyo? Hay múltiples programas en el Estado para apoyar a las pymes, pero a las pymes no les llega. ¿Qué margen puede llegar a tener el próximo gobierno para implementar alguna de las, no digamos propuestas, que decís que no son, pero para implementar propuestas de desarrollo para Uruguay, para eliminar la pobreza, para que la vivienda llegue a toda la... El margen es escaso porque lo que no hay que hacer es, lo más simple que va a aparecer en la campaña, es pensar que avanzar en todos estos indicadores, que de vuelta Uruguay está rezagado con respecto a los países que Uruguay podría aspirar a llegar y estancado, que no se arregla esto con un voluntarismo. O sea, decirlo no alcanza, generar programas tampoco, o sea, tienen que ser eficaces esos programas y tampoco es solo un tema de recursos. O sea, no alcanza poniendo más recursos si no se ejecutan bien esos recursos y no llegan a donde tienen que llegar. Por lo tanto, lo que uno esperaría a lo largo de esta campaña es decir, bueno, tenemos todos estos problemas, vamos a... porque hay problemas, o sea, uno de los puntos que se prende una luz roja en el monitor de desarrollo es en la marginalidad y en la población más marginal que tiene el Uruguay, que es la población carcelaria, que son 15.000 personas que están viviendo en condiciones infrahumanas y que son una vergüenza del país las condiciones en que viven y que para que se haga una idea, en los países que miramos también como objetivo son 3.000, o sea, debería reducirse de 15.000 a 3.000 la población carcelaria en el Uruguay para tener los mismos indicadores per cápita de población carcelaria. Ahí tenemos un gran problema. Pero ¿cuánto hace que se escucha hablar de esto? Que vienen las Naciones Unidas, dicen que las condiciones de las cárceles son vergonzosas y pasan los gobiernos de todos los colores y no se termina de arreglar esto. Ahora, si no hay margen, ¿qué se puede hacer? Margen hay. O sea, hay que hacer las cosas bien. Ese es el tema. Y hay que mejorar la gestión dentro de todas las oficinas del Estado con cambios en la forma en cómo se distribuyen las tareas, cómo se controlan y se asumen las responsabilidades. Por lo tanto, en el fondo, esto es lo que yo quería decir, que transversalmente a todas estas áreas hay un Estado que tiene que funcionar mejor para llegar a cumplir sus objetivos para los cuales está establecido y diseñado. Pero hoy tenemos una falla en la entrega. O sea, el servicio público vital, que en muchos de estos casos no termina llegándole a la persona que está del otro lado. ¿Y este gobierno o el anterior mejoraron algo en eso? Esto es algo que viene hace mucho tiempo, que el Uruguay lo tiene que mejorar. Nosotros hemos planteado, y sí, propuestas concretas que no tenemos tiempo para profundizar, pero que es clave acá poder tener una gestión más eficaz de los servicios públicos para que lleguen a las personas. Ignacio Munyo, muchas gracias por estos minutos.